Si te gustan las historias de la vida real llenas de emoción sobre el matrimonio, la familia y las lecciones significativas de la vida, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las últimas historias. Y ahora invito a todos a escuchar la historia de hoy. Cada vez que volvía al pueblo para visitar a mis padres, mi suegra me retenía para inspeccionar mi equipaje, diciendo: «A ver si estás saqueando mi casa». Yo intenté replicar. Mi marido me dio 2 bofetadas y gritó: «Prohibido llevarle la contraria a mi madre». Al día siguiente, tomé una decisión que haría que se arrepintieran. Todavía recuerdo muy bien aquella mañana. Una mañana que parecía normal, pero que fue el día que cambió mi vida por completo. Estaba de pie frente a la pequeña cama del dormitorio, doblando cuidadosamente la ropa y metiéndola en la bolsa de viaje azul que me había acompañado durante años. Era fin de semana. Después de casi 3 meses a tope de trabajo en la ciudad, por fin había conseguido librar 2 días para volver al pueblo a visitar a mis padres. Les había llamado la noche anterior para avisarles. Mi madre estaba tan contenta que no paraba de preguntarme a qué hora llegaba. Y mi padre dijo que iría al mercado a comprar pescado fresco para preparar la comna, caldereta que tanto me gusta. Solo de pensar en esa comida sencilla con mis padres, el corazón se me llenaba de calidez. Justo cuando estaba cerrando la cremallera de la bolsa, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Entró mi suegra, doña Carmen. No llamó a la puerta, como de costumbre. Su mirada se clavó inmediatamente en mi bolsa de viaje. Se cruzó de brazos y dijo fríamente: «Trae eso aquí». Me sorprendí. «Solo llevo algo de ropa y un poco de fruta para mis padres». Ni se molestó en contestar. Se acercó, me arrebató la bolsa de las manos y la puso con fuerza sobre la cama. Inmediatamente después, abrió la cremallera. Empezó a sacar cada prenda de ropa. Abrió la caja de mantecados que había comprado para mis padres para inspeccionarla. Incluso abrió el paquete de café especial que pensaba llevarles para ver el contenido. Hasta mi neceser personal fue volcado por ella. Me quedé petrificada. No era la primera vez. Durante los 2 años que llevaba de casada, cada vez que volvía a mi pueblo, mi suegra revisaba mi equipaje de esa manera. Al principio pensé que era simple curiosidad de señora mayor. Más tarde comprendí que realmente sospechaba de mí. Siempre pensaba que estaba cogiendo cosas de su casa para llevárselas a mis padres. Siempre era igual. Y yo siempre guardaba silencio. Pero hoy era diferente. Mientras revolvía la bolsa, levantó la voz: «Para ver si estás saqueando mi casa». Aquella frase fue como una puñalada directa a mi autoestima. En 2 años, había invertido tanto dinero y esfuerzo en esta familia. Y sin embargo, a sus ojos, yo solo era una ladrona. Respiré hondo e intenté mantener la calma. «Madre, decir eso es un insulto. Nunca he cogido nada de esta casa que no fuera mío. Y no tengo ninguna razón para hacerlo». Mi suegra levantó la cabeza y me miró, con los ojos llenos de desprecio. «¿Encima te atreves a replicar?». Respondí: «No estoy replicando. Solo digo la verdad. Yo trabajo y tengo mi sueldo. Compro los regalos para mis padres con mi propio dinero, no con el de nadie más». No había terminado la frase cuando sonó un chasquido seco. ¡Zas! Mi mejilla izquierda ardió. Aún no había entendido qué pasaba cuando cayó una segunda bofetada. Mi cabeza se inclinó violentamente hacia un lado. Los oídos me zumbaban. La persona que estaba frente a mí era mi marido, Javier. Me miraba con ojos fríos como el hielo. «Prohibido llevarle la contraria a mi madre». Esas palabras resonaron claramente. Me llevé la mano a la cara, que me ardía. Las lágrimas brotaron, pero no lloré en voz alta. Solo miré al hombre al que una vez amé profundamente. 2 años atrás, él me había tomado de la mano, prometiendo protegerme toda la vida. Hoy, esa misma mano me había golpeado solo porque me atrevía a defender mi dignidad. Mi suegra, de pie a su lado, no paraba. «¿Lo ves? Una mujer casada tiene que
saber cuál es su lugar. En esta casa no hay sitio para nueras que discuten con su suegra. No respondí. Me agaché para recoger las cosas tiradas por la cama. Doblé cada prenda. Cerré la caja de dulces. Guardé el café. Cada movimiento era extrañamente lento. Nadie me ayudó. Nadie dijo una palabra. En esa habitación, yo era como una extraña. Cuando terminé de cerrar la cremallera, cogí el equipaje y me dirigí a la puerta. Mi marido dijo fríamente: «Si te vas, acuérdate de volver pronto. No te quedes ahí apalancada en casa de tus padres». Seguí sin responder. Fue la primera vez en muchos años que sentí que cualquier explicación carecía de sentido. Salí de aquella casa. El sol de la mañana seguía siendo hermoso. Los pájaros seguían cantando en los árboles. Los vecinos seguían riendo y hablando en la calle. Solo mi corazón sentía que acababa de romperse en cientos de pedazos. Sentada en el autobús de línea hacia mi pueblo, apoyé la cabeza en la ventanilla. El paisaje de la carretera se alejaba hacia atrás. Me llevé la mano a la mejilla. Todavía dolía, pero el dolor físico no era nada comparado con la sensación de traición. Cerré los ojos. Los recuerdos de 2 años de matrimonio volvieron uno tras otro. El día que decidí casarme, mis amigas me preguntaron: «¿Estás segura?». Yo reí, feliz. Javier es muy bueno. Si nos queremos, superaremos cualquier dificultad. En aquel momento lo creía de verdad. Lo conocí en una colaboración de trabajo en Madrid. No era rico, ni muy elocuente, pero siempre parecía sincero. A veces conducía más de 10 kilómetros solo para traerme el tipo de café que me gustaba. Los días que hacía horas extras, él me esperaba abajo en la oficina hasta tarde. Pensé que había encontrado a la persona adecuada. El día que me llevó a conocer a su familia, mi suegra también parecía muy diferente. Sonreía amablemente. No paraba de servirme comida. Incluso me tomó la mano y dijo: «Solo deseo tener una nuera cariñosa. Nuestra familia no necesita ser rica, solo necesitamos querernos». Esas palabras me conmovieron. No sabía que era solo lo que ella quería que viera antes de entrar en este matrimonio. Después de la boda, todo cambió muy rápido. Nos mudamos a vivir con la familia de él a las afueras de la ciudad. Desde ese día, empecé a entender lo que era la vida de una nuera tradicional. Levantarse a las 6 de la mañana para cocinar, ir a trabajar puntual. Volver por la tarde para encargarse de la cena y el fin de semana, limpieza general de toda la casa. Nunca me quejé. Pensaba que era mi responsabilidad. Mi sueldo en aquel entonces era bastante más alto que el de Javier. Él tenía un trabajo inestable. Un mes tenía faena, otro no. La factura de la luz, el agua, la compra del supermercado, las medicinas de mi suegra, incluso la reparación del tejado. La mayor parte salía de mi cuenta bancaria. Cada vez que yo transfería dinero para pagar algo, mi suegra asentía como si fuera lo más natural del mundo. Nunca dijo un gracias. Yo tampoco lo exigía, porque siempre pensé que entre familia no había que echar cuentas. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que en esa casa nunca se me consideró realmente familia. Y las bofetadas de esta mañana hicieron que todo lo que había intentado ignorar durante 2 años apareciera más claro que nunca. El autobús se detuvo en la parada habitual del pueblo al mediodía. Arrastré mi pequeña maleta al bajar y, tras dar unos pasos, vi a mi madre esperando en la puerta de la casa de mis padres. Llevaba su bata de estar por casa ya descolorida. Al verme, sonrió ampliamente y corrió a recibirme. «¿Ya has llegado, hija?». Intenté forzar una sonrisa. «Sí, mamá, ya estoy aquí». Mi madre alargó la mano para coger la bolsa, pero yo me adelanté rápidamente. «Deja, yo puedo llevarla». Me miró fijamente un buen rato y preguntó en voz baja: «¿Estás muy cansada?». Solo negué con la cabeza. Si hubiera sido cualquier otra vez, probablemente habría abrazado a mi madre y le habría contado 1000 historias de la ciudad. Pero hoy solo quería esconderlo todo dentro de mí. Mi padre estaba regando las macetas en el patio. Al verme,
sonrió amablemente y llamó. «Ah, la niña ya está aquí. Entra, entra, que la comida ya casi está lista». La casa del pueblo seguía siendo tan sencilla como cuando era pequeña. Nada había cambiado, solo el pelo de mis padres, que estaba mucho más blanco. La comida de aquel día estaba llena de mis platos favoritos. El pescado fresco, una ensalada de la huerta, un guiso casero. Comí mucho, pero no podía saborear nada. De vez en cuando, la mejilla me punzaba, obligándome a bajar la cabeza para disimular. Mi madre, sentada enfrente, de repente se detuvo. «Levanta la cara. Déjame ver». Me sobresalté. «¿Qué pasa, mamá?». Mi madre se levantó y se acercó. Suavemente extendió la mano y tocó mi mejilla izquierda. Inmediatamente hice una mueca de dolor. Mi madre se alarmó. «¿Qué te ha pasado en la cara?». Mi padre también soltó los cubiertos. Miró con atención y preguntó con voz grave: «¿Quién te ha pegado?». Negué con la cabeza rápidamente. Me di un golpe sin querer con una puerta. Mi madre me miró, con los ojos llenos de sospecha. «Tú eres la hija que yo parí, puedes mentir a quien quieras». Pero a mí no. Bajé la cabeza, entrelazando las manos con fuerza. El aire en la cocina se volvió pesado y silencioso. Después de un largo rato, mi madre dijo suavemente: «¿Ha sido tu marido?». Al oír eso, sentí un nudo en la garganta. Intenté morderme el labio, pero las lágrimas empezaron a caer una tras otra. Durante los últimos 2 años, siempre les había dicho a mis padres que vivía muy feliz. No quería que los 2 ancianos se preocuparan. Cada vez que llamaba por teléfono, aunque mi suegra acabara de regañarme, yo sonríe muy alegre. Aunque acabara de llorar en la habitación, decía «estoy bien». Siempre pensé que si aguantaba un poco más, las cosas mejorarían, pero hoy no podía seguir fingiendo. Rompí a llorar. El sonido de mi llanto hizo que toda la casa enmudeciera. Mi madre me abrazó. No hizo más preguntas, solo me acarició el pelo en silencio, como cuando era pequeña. Cuando me tranquilicé, les conté todo. Desde cómo mi suegra había revuelto mi equipaje esa mañana y la frase «a ver si estás saqueando mi casa», hasta las 2 bofetadas de Javier y todas las veces anteriores. Cuanto más contaba, más pesado sentía el corazón. Mi madre, al escucharlo, lloraba en silencio. Dijo con voz ahogada: «Mi hija ha vivido así durante 2 años. ¿Por qué no nos lo dijiste?». Sonreí con tristeza. «Tenía miedo de que os preocuparais. Pensaba que las cosas cambiarían». Mi padre permaneció sentado mucho tiempo sin decir nada. Él siempre fue un hombre de pocas palabras, pero su rostro en ese momento parecía haber envejecido de golpe. Se levantó lentamente y fue a la habitación. Un rato después, salió, con una vieja caja de madera. Dentro había muchos papeles y algo de dinero en efectivo. La puso sobre la mesa. «¿Te acuerdas? El día que te casaste, tu madre y yo solo teníamos unos pequeños ahorros. Te lo dimos todo para que tuvieras un colchón». Asentí. Él continuó: «Tú dijiste que lo guardáramos para nuestra vejez, pero no quisimos, porque pensamos que al irte a casa de tu marido lo necesitarías. Tu madre incluso vendió los pendientes de su boda para añadir un poco más». Miré la caja y las lágrimas volvieron a caer. El día de la boda pensé que era un regalo normal. No sabía que mis padres habían tenido que sacrificarse tanto. Mi padre me miró. Su voz era lenta pero firme. «A nosotros no nos duele el dinero, solo nos duele que nuestra hija tenga que sufrir. Si hubiéramos sabido que vivías así, no te habríamos dejado casar aquel día». Lloré desconsoladamente. Durante 2 años, había intentado demostrar que era una buena nuera. Iba a trabajar de sol a sol. Cada mes entregaba casi todo mi sueldo para la familia de mi marido. La paga extra de Navidad se usó para arreglar el tejado, los ahorros para comprar una nevera nueva. A mi suegra le dolía la espalda, yo la llevaba al médico privado. Mi marido estaba en paro, yo asumía todos los gastos. Nunca se lo había contado a mis padres.
Cada vez que llamaba, mi madre preguntaba si me faltaba dinero. Yo siempre decía que tenía suficiente. Mientras tanto, muchos meses solo me atrevía a comprar algo de ropa en las rebajas. Mi madre, después de escucharme, solo pudo abrazarme. Dijo con voz entrecortada: «Has vivido demasiado para los demás, hija, y te has olvidado de vivir para ti, misma». Aquella tarde salí al huerto trasero. Todavía estaba el limonero que planté cuando iba al instituto. Ahora era más alto que el tejado. Mirando los limones, colgando de las ramas, me di cuenta de que el tiempo había pasado demasiado rápido. 2 años de matrimonio, 2 años en los que di todo por la familia de mi marido. A cambio, solo recibí sospechas, insultos y 2 bofetadas dolorosas. Esa noche, cuando mis padres ya dormían, seguí sentada sola en el porche. El teléfono vibraba continuamente. El nombre de Javier aparecía en la pantalla. Llamaba y luego enviaba mensajes. «Mamá está enfadada. Mañana vuelve y pídele. Perdón, no hagas que esto se haga más grande». Al leerlo, solté una risa amarga. La golpeada era yo. La insultada también era yo. Sin embargo, la que tenía que pedir perdón seguía siendo yo. Revisé los mensajes antiguos. Durante 2 años, casi cada vez que volvía al pueblo, él me enviaba mensajes similares. «No traigas mucha comida. No te quedes mucho tiempo. Acuérdate de volver pronto. A mamá no le gusta». En aquel entonces pensaba que él estaba en una posición difícil entre las dos. Pero hoy comprendí que nunca había estado de mi lado. A sus ojos, su madre siempre tenía razón, y yo siempre era la que tenía que aguantar. Apagué el teléfono. Por primera vez en muchos años no respondí a ningún mensaje de mi marido. Aquella noche me acosté en mi antigua cama. Fuera de la ventana, el sonido de los grillos resonaba como en los veranos de antaño. Miré al techo, y los recuerdos de la infancia me inundaron. De pequeña, cada vez que un niño me intimidaba, mi padre siempre me decía: «En la vida hay que saber ceder cuando es necesario, pero nunca, absolutamente nunca, dejes que nadie pisotee tu dignidad». Había cedido durante demasiado tiempo, hasta el punto de olvidar yo misma la chica fuerte que solía ser. Esa noche me sequé las últimas lágrimas. En mi interior comenzó a surgir un pensamiento que en los últimos 2 años nunca me había atrevido a considerar. Quizás había llegado el momento de liberarme de un matrimonio en el que solo quedaba dolor. A la mañana siguiente me desperté muy temprano. La luz del sol se colaba por la vieja ventana, iluminando la habitación de mi infancia, donde había pasado los primeros 18 años de mi vida. Todo seguía intacto como el día que me fui a casar. El pequeño escritorio seguía junto a la ventana. La estantería todavía tenía los libros viejos, cubiertos por una fina capa de polvo. En la pared seguía la foto de toda la familia tomada en una Navidad de hacía muchos años. Miré la foto detenidamente. En aquel entonces, mi sonrisa era tan despreocupada. Pensé que al casarme tendría un hogar más. No esperaba perder la paz que una vez tuve. Mi madre se había levantado hacía rato. Estaba en la cocina preparando el desayuno. Al oír mis pasos, se giró y sonrió. «¿Ya te has levantado? Ven a tomar unas tostadas». Me senté en la silla de siempre. Mi madre me puso delante un café con leche caliente y unas tostadas con aceite. «Come bien. Seguro que estos días no has comido en condiciones». Al oír a mi madre, solo asentí levemente. Era cierto, hacía mucho tiempo que no sentía que alguien se preocupara por mí sin ninguna condición. En casa de mi marido, cada comida parecía un examen. Si comía un poco más, mi suegra decía: «¿Qué clase de nuera come tanto?». Si comía poco, decía: «¡Qué remilgada eres!». Hasta el detalle más pequeño podía convertirse en una razón para que ella se molestara. Después del desayuno, mi padre se fue al campo y mi madre a la compra. Yo me quedé en casa ayudando a limpiar. Estaba barriendo el patio cuando el teléfono volvió a sonar. Era Javier. Miré la pantalla mucho tiempo antes de contestar.
Al otro lado de la línea no hubo ni un «¿Cómo estás?», dijo directamente. «¿Cuándo vuelves?», respondí con calma. «No lo sé todavía». Su tono se volvió inmediatamente molesto. «¿Para qué te quedas tanto tiempo?». «Hay muchas cosas que hacer en casa. Mamá está muy enfadada». Guardé silencio. Él continuó. «Vuelve esta tarde. Pídele perdón a mamá. Y ya, está. No dejes que los vecinos hablen». Le pregunté. «¿No crees que la persona que debe pedir perdón soy yo?». Él soltó una risa seca. «No seas testaruda. Mamá solo estaba revisando un poco. No se ha perdido nada. Y tú, replicar a una persona mayor está mal». Al oír eso, cerré los ojos. Durante 2 años había escuchado esa frase demasiadas veces. Siempre era yo la que estaba mal. Siempre era yo la que tenía que aguantar. Dije suavemente. No repliqué. Solo defendí mi dignidad. Él respondió de inmediato. ¿Qué dignidad? Si eres la nuera, tienes que saber obedecer. Prohibido discutir con mi madre. No dije más y colgué en silencio. Quizás desde hacía mucho tiempo, entre nosotros ya no existía la comprensión. Solo uno que daba órdenes y otro callaba. Aquella tarde, saqué una vieja caja del armario. Era donde guardaba todos mis documentos personales. Mientras ordenaba, vi sin querer el cuaderno donde apuntaba los gastos y que había mantenido durante 2 años. Fui pasando las páginas. Las cifras que aparecían me dejaron asombrada incluso a mí misma. El primer mes después de la boda, transferí 3.000 euros para reformar la planta baja de la casa. 3 meses después, compré una nevera nueva porque la vieja se rompió. A final de año, puse dinero para cambiar todas las ventanas de aluminio y cristal. Cada mes había una partida para gastos del hogar, luz, agua, supermercado, las medicinas de mi suegra, el seguro de Javier cuando se quedó en paro. Todo estaba apuntado muy claramente. Me quedé petrificada mirando cada línea. No era por el dinero, sino porque, durante 2 años me había entregado en cuerpo y alma a esa familia. Y a cambio, solo recibí sospechas. Mi padre volvió del trabajo. Al verme sentada frente al cuaderno, se sentó lentamente a mi lado. No preguntó, solo miró las páginas en silencio. Un rato, después, suspiró. «¿Todavía guardas todo esto?». Asentí. «Tengo la costumbre de apuntarlo todo». Mi padre me miró. «Eso es bueno. Algún día lo necesitarás». Levanté la vista. «¿Qué crees que debo hacer, papá?». Guardó silencio unos segundos y respondió. «No te voy a obligar a dejar a tu marido, ni tampoco a que sigas con él. Pero solo quiero preguntarte, si en el futuro tuvieras una hija, ¿querrías que viviera como tú?». Esa pregunta me encogió el corazón. Imaginé a una chica joven, yendo a trabajar todos los días, esforzándose por ganar dinero, pero que cada vez que visitaba a sus abuelos le registraban el equipaje como a una ladrona, y cada vez que abría la boca, su marido la abofeteaba. Si esa persona fuera mi hija, ¿podría soportarlo? La respuesta apareció casi instantáneamente. No, nunca lo aceptaría. Mi padre sonrió con tristeza. Entonces, no te obligues a ti misma a soportar algo que nunca querrías que tu hija soportara. Aquella noche, me senté a revisar todos los movimientos bancarios en la Vice. Aplicación, cada transferencia aparecía, algunas de cientos de euros, otras de miles, incluso una de más de 5.000 euros, cuando la familia de mi marido arregló el tejado después de una tormenta. Recuerdo muy bien aquel día. Javier estaba en paro. Mi suegra lloraba diciendo que no tenían dinero para arreglar la casa. Yo saqué casi todos mis ahorros de años de trabajo para ayudar. Ella me tomó la mano y dijo, «Tú eres una bendición para esta casa». En aquel momento me emocioné mucho. Pensé que por fin me habían aceptado, pero solo unos meses después, cada vez que volvía al pueblo, ella volvía a rebuscar en mi bolsa preguntando si me llevaba algo de su casa. Resulta que, sus ojos, nunca fui una hija, solo alguien que traía dinero. El teléfono volvió a encenderse. Esta vez no era Javier,
Era mi suegra, doña Carmen. Dudé unos segundos y contesté. Su voz seguía siendo tan áspera como siempre. ¿Vuelves mañana o no? No te quedes en casa de tus padres para siempre. Una hija casada pertenece a la casa de su marido. Respondí con calma. Quiero quedarme con mis padres unos días más. Ella gritó inmediatamente. ¿Para qué te vas a quedar más? Para llevarles dinero a tus padres. No te creas que no lo sé. Apreté el teléfono con fuerza. En ese momento ya no sentía tristeza. En su lugar había decepción. Una decepción fría. Dije lentamente. En estos 2 años, todo el dinero que he ganado ha sido para nuestra familia. Nunca he cogido nada de su casa. Ella soltó una risita burlona. ¿Y quién lo sabe? Si no lo compruebo, ¿cómo voy a saberlo? Respondí suavemente. Si usted no confió en mí desde el principio, entonces todo mi esfuerzo de por vida es inútil. Dicho esto, terminé la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa. Fuera, la brisa del campo traía el olor a tierra húmeda. Respiré hondo. Por primera vez en muchos años, sentí que una extraña calma empezaba a aparecer en mi interior. Ya, no era resignación, ni tampoco la esperanza de que los demás cambiaran. Comprendí que hay relaciones que, cuanto más intentas mantener, más daño te haces a ti misma. Esa noche, encendí mi portátil personal. En la carpeta de documentos todavía guardaba mi contrato de trabajo, mis nóminas, extractos bancarios, justificantes de transferencias de los últimos 2 años. Silenciosamente creé una nueva carpeta y fui organizando cuidadosamente cada documento en ella por orden cronológico. Cada vez que guardaba un archivo, sentía un poco más de determinación. Quizás había llegado el momento de no solo saber aguantar. Necesitaba aprender a protegerme con calma y con lo que la ley me permitía. Durante los días que pasé en el pueblo, no contacté a mi marido ni una sola vez. El teléfono seguía sonando regularmente. A veces era Javier, a veces mi suegra, incluso mi cuñada me enviaba mensajes preguntando por qué no había vuelto. Los leía y dejaba el teléfono en silencio. Este fue un periodo raro en los últimos 2 años en el que pude vivir de verdad, lo que significaba volver a casa, despertarme por la mañana con el canto de los gallos, ayudar a mi madre a regar las verduras, acompañar a mi padre al huerto. Por la noche, sentarnos los 3 en el porche a tomar una infusión, hablando de cosas sencillas. Nadie controlaba cuánto dinero gastaba, nadie vigilaba lo que compraba, nadie me obligaba a explicar cada pequeña cosa. Esa paz me hizo darme cuenta aún más de lo sofocante que había sido mi matrimonio. Al 4.º día, Javier apareció de repente. Condujo hasta la casa de mis padres. Nada más bajar del coche, intentó forzar una sonrisa como si no hubiera pasado nada. Mi madre abrió la puerta y él saludó educadamente. Buenos días, suegros. Vengo a recoger a mi mujer. Mi padre lo miró fijamente durante un buen rato. Solo asintió y le invitó a entrar. Durante el café, nadie habló mucho. Finalmente, Javier se giró hacia mí. Elena, recoge tus cosas. Vámonos. Le miré con calma. No quiero volver todavía. Él perdió un poco la paciencia. ¿Sigues enfadada por lo del otro día? Mamá, también tiene su carácter, ya lo sabes. No se lo tengas en cuenta. Le pregunté. Si la persona abofeteada fuera tu hermana, ¿dirías lo mismo? Se quedó paralizado unos segundos y respondió. No compares tonterías. Mamá solo quiere lo mejor para la familia. Solté una risa llena de amargura. 2 años ya, y siempre dices que tú, madre, quiere lo mejor, pero ¿qué clase de bien es ese que hace que los demás pierdan toda su dignidad? Él empezó a molestarse. No exageres las cosas. He venido hasta aquí a recogerte. ¿Qué más quieres? Le miré directamente a los ojos. ¿Has venido porque quieres recogerme a mí? ¿O porque desde que me fui no hay nadie que cocine? Lave la ropa y ponga el dinero. ¿Para los gastos? La pregunta hizo que la habitación se quedara en silencio. Mi marido no, respondió. Solo miró hacia otro lado. Ese mismo silencio me dio la respuesta.
Mi padre habló pausadamente. Hijo, si tenéis problemas, habladlo con calma. Pero antes que nada quiero preguntarte una cosa. El día que pegaste a tu mujer, ¿crees que hiciste mal? Javier bajó la cabeza unos segundos y respondió. Yo también me calenté. Pero es que ella le replicó a mi madre. Mi padre suspiró levemente. No dijo más. Quizás ya había entendido lo que pensaba su yerno. Un rato después Javier se levantó, me miró. Si no vuelves, allá tú, pero no te arrepientas después. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. El coche desapareció al final del camino. Me quedé parada mucho tiempo, no porque quisiera retenerlo, sino porque acababa de darme cuenta de algo. Incluso ahora, él no se había disculpado ni una sola vez. Lo único que le importaba era que yo volviera. No por amor, sino porque quería que todo volviera a ser como antes. Los días siguientes, empecé a revisar de nuevo todos los documentos financieros. Abría cada carpeta, cada factura me traía un recuerdo. Esta era la factura de la lavadora. Aquel día la vieja se rompió y mi suegra dijo que no tenían dinero. Usé mi bono trimestral para comprar una nueva. Esta era la factura de cambiar todas las ventanas. El invierno pasado entraba frío y agua en la casa. Puse casi 5.000 euros para arreglarlo. Este es el contrato de la reparación del tejado. Esta la factura del sofá del salón. Este es el justificante de la transferencia para pagar una deuda que Javier contrajo por una mala inversión. Cada papel era como un fragmento de memoria. Cada vez que los miraba me preguntaba, si yo fuera realmente la persona codiciosa que mi suegra decía, ¿habría gastado tanto dinero así? Por la tarde, puse todos los documentos sobre la mesa. Mis padres se sentaron enfrente. Los dos miraron los papeles en silencio. Mi madre, a medida que iba viendo, se secaba las lágrimas. ¡Ay, hija mía! ¿Cuántas cosas nos has ocultado? Mi padre cogió la calculadora, sumó las cantidades por encima. La cifra que apareció nos dejó a los tres en silencio. En 2 años, el dinero que yo había puesto para la familia de mi marido ascendía a más de 40.000 euros. Sin contar los gastos diarios pequeños de los que no guardaba factura. Miré esas cifras. Eran mi sudor, mis horas extras hasta las 10 de la noche, los viajes de trabajo largos, las comidas rápidas en la oficina. Todo se había convertido en dinero. Y ese dinero había ido a parar a una casa donde nunca me consideró una de los suyos. Mi madre me tomó la mano. Todavía eres joven. El dinero se puede volver a ganar, pero la dignidad, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. Esa noche, una amiga íntima de la universidad me llamó. Se había enterado por un compañero de trabajo, y quería preguntar. Después de escuchar toda mi historia, se quedó en silencio un largo rato y de repente preguntó, ¿todavía guardas los extractos del banco? Sí, lo guardo todo. Entonces perfecto, no los tires. Si hay que resolver esto legalmente, esas cosas son muy importantes. De repente, recordé las palabras de mi padre y la carpeta de documentos que acababa de organizar. Quizás todo aquello no había sido inútil. Después de esa llamada, busqué en Internet mucha información sobre el régimen económico, matrimonial en España y los derechos sobre la propiedad. Cuanto más leía, más entendía que mi resignación anterior nacía del afecto. Pero cuando el afecto ha sido pisoteado, lo único que queda en lo que apoyarse es la ley. Cayó la noche, me senté sola en el patio. La brisa soplaba suavemente entre los olivos. El teléfono volvió a encenderse. Esta vez era un mensaje de Javier. Vuelve. Mamá dice que pasará por alto lo del otro día. Solo tienes que pedir perdón y ya está. Leí esa línea una y otra vez, y al final seguía sin poder entenderlo. El que me pegó fue él. La que me insultó fue su madre. Y sin embargo, la que tenía que pedir perdón seguía siendo yo. Apagué la pantalla del teléfono y abrí la agenda de contactos. Mi dedo se detuvo en el número de teléfono de una persona que un compañero me había recomendado hacía años. Era un abogado especializado en derecho de familia. Miré ese número
Durante mucho tiempo, mi corazón latía muy rápido, porque entendía que con solo hacer esta llamada, mi vida tomaría un rumbo completamente diferente. Respiré hondo y pulsé suavemente el botón de llamar. Los tonos de llamada al otro lado sonaron uno tras otro, y en ese momento supe que ya no quería volver a mi antigua vida ni una vez más. Al otro lado de la línea, alguien contestó rápidamente. La voz de un hombre de mediana edad sonó muy calmada. Buenas tardes. Soy el abogado Martínez. ¿En qué puedo ayudarla? Apreté el teléfono con fuerza. Era la primera vez en mi vida que llamaba a un abogado. Mi voz temblaba un poco. Quiero asesoramiento sobre un divorcio. Al otro lado hubo un silencio de unos segundos y luego respondió suavemente. De acuerdo. Cuénteme todo con calma. Empecé a contar. Desde el día que conocí a mi marido hasta los 2 años de matrimonio, las veces que mi suegra revisó mi equipaje, el dinero que puse para arreglar la casa, pagar deudas, los gastos familiares y finalmente las 2 bofetadas delante de mi suegra. El abogado no me interrumpió, solo escuchó, y de vez en cuando hacía alguna pregunta para aclarar detalles. Después de casi 1 hora, terminé de contarlo todo. El abogado dijo pausadamente: lo primero que debe hacer es guardar todas las pruebas, incluyendo extractos bancarios, facturas de transferencias, mensajes, documentos relacionados con esas contribuciones. Si tiene fotos de las lesiones, mucho mejor. Miré el moratón en mi mejilla, que todavía estaba un poco morado, y respondí en voz baja: las tengo. Él continuó: si realmente ha decidido divorciarse, cuanto mejor se prepare, más garantizados estarán sus derechos. Respiré hondo. Pregunté lo que me había estado inquietando estos días. La casa. He puesto mucho dinero para arreglarla. ¿Tengo derecho a pedir que se considere mi contribución? El abogado respondió muy claramente. Si puede demostrar que el dinero que usted aportó durante el matrimonio se utilizó para aumentar el valor de la propiedad familiar o para gastos comunes significativos, hay base legal para reclamar se tenga en cuenta en la liquidación de gananciales o como un crédito a su favor, según el régimen económico que tengan. Me quedé en silencio. No era porque fuera codiciosa con el dinero, sino porque, por primera vez, entendí que mi esfuerzo no era algo que pudiera ser ignorado, como si nunca hubiera existido. La llamada terminó. Me senté mucho tiempo en el porche. De repente sentí el corazón mucho más ligero, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin sabía qué dirección debía tomar. Esa tarde le pedí a mi padre que me llevara a la capital de la provincia. Fuimos al banco. Solicité que me imprimieran todos los extractos de los últimos 2 años. La empleada del banco, tras verificar mis datos, me entregó un fajo de papeles bastante grueso. Fui pasando las páginas con cuidado. Cada cantidad aparecía en orden cronológico. 2.000 euros, 3.500 euros, 5.000 euros, 600 euros, 800 euros. Había transferencias directas a Javier, otras a la tienda de materiales de construcción, otras a la empresa de reformas. Al ver esas cifras, me sentí a la vez familiarizada y extraña con ellas. El día que transfería el dinero, siempre estaba contenta. Pensaba que estaba contribuyendo a construir un hogar. Nunca imaginé que llegaría un día en que estos mismos extractos se convertirían en la prueba para protegerme. Al salir del banco, mi padre me llevó a la tienda de materiales de construcción del pueblo vecino. El dueño todavía se acordaba de mí. Sonrió. ¿Cuánto tiempo sin verte? La reforma de la casa quedó muy bien, ¿no? Sonreí levemente. Sí, ya está terminada. ¿Podría pedirle una copia de las facturas del año pasado, por favor? Él asintió. Claro, las tenemos guardadas en el sistema. Un momento. Después, me imprimió todos los comprobantes. Le di las gracias educadamente y los guardé con cuidado en mi carpeta. De camino a casa, mi padre conducía muy despacio. De repente preguntó: ¿todavía o le quieres? Miré los campos de trigo dorados por la ventanilla
y tardé mucho en responder. Le quise mucho, pero ahora no sé qué es lo que queda. Quizás solo sea lástima por los años que dediqué a una persona que no supo valorarlo. Mi padre asintió. Que te dé lástima es normal, pero no por lástima sigas viviendo equivocada. Esa frase me acompañó el resto del camino. Por la noche, organicé todos los papeles en carpetas separadas. Etiquetélos, claramente. Dinero reforma casa, dinero muebles, dinero pago deudas, gastos diarios, gastos médicos, seguros. Cada carpeta estaba marcada con la fecha. Mi madre entró en la habitación, miró el montón de papeles y preguntó, en voz baja, «Estás decidida, ¿verdad?» Levanté la vista. Esta vez mis ojos no tenían la duda de antes. Estoy decidida, mamá. Ya he aguantado suficiente. Mi madre se sentó a mi lado y me tomó la mano. El día que te casaste, solo deseaba que tuvieras un hogar feliz. No esperaba que tuvieras que sufrir tantas injusticias. Abracé a mi madre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no estaba sola. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Era Javier. Contesté. Su voz, esta vez, era más suave. Elena, vuelve. Le diré a mamá que no te revise el equipaje más. Le pregunté con calma. ¿Y qué pasa con las 2 bofetadas del Cuaros? Era otro día. Al otro lado hubo silencio. Un rato después respondió. Se me fue la mano. ¿Puedes perdonarme? Sonreí levemente. Si ese día la golpeada hubiera sido tu hermana, lo perdonarías tan fácilmente. Él se molestó. Siempre te gusta exagerar las cosas. Fueron solo 2 bofetadas. No lo conviertas en el fin del mundo. Al oír eso, sentí un frío en el corazón. Resulta que para él, la dignidad de su mujer, el dolor de su mujer, se resumían en un solo fueron. Respondí despacio. No fueron 2 bofetadas. Fueron 2 años en los que me despreciasteis, 2 años en los que sospechasteis de mí, 2 años en los que viví como una extraña en la propia casa que yo ayudé a pagar. Él guardó silencio. Continué. No voy a volver, al menos no ahora. Dicho esto, colgué. Por primera vez en 2 años, fui yo quien cortó la llamada primero. Ya no temblaba, ya no lloraba, y tampoco esperaba una disculpa. Esa misma tarde, el abogado me volvió a llamar. Dijo que había revisado las fotos y los documentos que le envié. Valoró que hubiera guardado los archivos con tanto cuidado. Luego me citó para el lunes siguiente en su despacho para hablar directamente sobre la demanda de divorcio y los requerimientos relacionados con la división de bienes según la ley española. Miré el calendario sobre la mesa. El lunes estaba a solo unos días. Cogí un bolígrafo y rodeé la fecha, luego cerré la agenda. En ese momento, supe que había emprendido oficialmente el camino para recuperar mi propia vida. Ese camino seguro que no sería fácil, pero al menos ya no bajaría la cabeza resignada como en los últimos 2 años. El día de la cita, me puse ropa de oficina sencilla, guardé cuidadosamente toda la documentación en un maletín negro y tomé el autobús a la ciudad. Durante todo el trayecto, abracé el maletín contra mi pecho. Dentro no solo había papeles, eran 2 años de mi juventud. 2 años de esfuerzo, 2 años de aguante, 2 años creyendo que si yo era buena, me tratarían bien. El despacho del abogado estaba en la 5ª planta de un edificio de oficinas en el centro, un espacio muy tranquilo. El abogado Martínez se levantó para estrecharme la mano. «Siéntese, por favor». Recogió la carpeta y la examinó muy detenidamente. De vez en cuando apuntaba a algo en su cuaderno. Después de casi 40 minutos revisando, levantó la cabeza y me miró. «Ha guardado los comprobantes. Muy bien, esto es una gran ventaja». Asentí levemente. Siempre tuve la costumbre de guardar todas las facturas y transacciones. Antes solo pensaba que era para controlar los gastos. Nunca imaginé que hoy me sería tan útil. El abogado continuó. «Además de las transferencias bancarias, hay alguien más
Que sepa que usted puso el dinero para la reforma de la casa y que era quien mantenía principalmente a la familia. Pensé un momento. Sí, el dueño de la tienda de materiales, el albañil que hizo la reforma, algunos vecinos e incluso mis compañeros de trabajo lo saben, porque muchas veces tuve que pedir anticipos de sueldo para pagar cosas. Él asintió. Muy bien. Toda esta información puede servir de apoyo si es necesario. Después sacó otro fajo de papeles. Este es el borrador de la demanda de divorcio. Léalo detenidamente. Si está de acuerdo, fírmelo. Cogí el papel, las primeras palabras aparecieron ante mis ojos. Demanda de divorcio contencioso. Solo unas pocas palabras sencillas, y sin embargo, mi mano empezó a temblar. Me acordé del día que firmé el acta de matrimonio en el registro civil. Aquel día sonreía radiante. Y hoy firmaba para cerrar ese matrimonio. El abogado dijo, suavemente, si no está preparada, puede pensárselo más. Negué con la cabeza. No, ya lo he pensado suficiente. Cogí el bolígrafo y firmé con mi nombre, claramente. Justo cuando terminé el último trazo, sentí un gran alivio en el corazón. No era un alivio alegre, sino el alivio de por fin atreverme a afrontar la verdad. Al salir del despacho del abogado, no volví al pueblo inmediatamente. Pasé por mi empresa. Llevaba casi una semana de permiso. Nada más entrar en la oficina, todos me preguntaron qué tal estaba. Mi jefa me llevó a un rincón. ¿Estás bien, Elena? El otro día te vi el moratón en la cara y me preocupé mucho. Me sorprendí un poco. Resulta que el día que me pegaron, aún así fui a trabajar. Aunque me había maquillado mucho, la gente se había dado cuenta. Sonreí, levemente. Ya estoy bien. Ella me miró. Si necesitas ayuda, dímelo. No te lo guardes todo para ti. Por primera vez me di cuenta de que hay personas que no son de tu sangre, que no viven bajo tu mismo techo, pero que te ofrecen una preocupación mucho más sincera. Por la tarde, estaba revisando unas cosas del trabajo cuando sonó el teléfono. Era Javier. Contesté. Preguntó inmediatamente, ¿dónde estás? Estoy en la oficina. Su voz era más suave de lo habitual. Voy a recogerte. Volvamos a casa y hablemos. Respondí con calma. No hace falta. Si tienes algo que decir, dilo, por teléfono. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, te echo de menos. Vuelve. Sonreí levemente. Era la primera vez en mucho tiempo que decía que me echaba de menos. Pero no sé por qué, ya no sentía ninguna emoción. Le pregunté, ¿me echas de menos a mí? ¿O echas de menos a quien se ocupa de todo en casa? Al otro lado hubo silencio, y luego cambió el tono. Mamá también sabe que sé. Equivocó. Dice que si vuelves, haremos como si no hubiera pasado nada. Respondí, despacio. Yo no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Él se molestó. ¿Qué piensas hacer? Miré por la ventana. El tráfico seguía intenso. La gente iba y venía. Cada uno tenía su propia vida. Había llegado el momento de que yo también viviera la mía. Respondí. Ya he presentado la demanda de divorcio. Al otro lado de la línea se hizo el silencio absoluto. Solo oía su respiración, agitada. Un momento después, casi gritó. ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loca? ¿Solo por unas pequeñeces quieres divorciarte? Yo mantuve la calma. No son pequeñeces. Son 2 años de insultos, 2 años de desprecio, 2 años cargando con toda la familia. Él rió con sarcasmo. No sueñes con llevarte nada de esta casa. Esa es la casa de mis padres, no la tuya. Respondí muy despacio. Lo que me corresponda por derecho, lo reclamaré según la ley. Él se enfureció inmediatamente. ¿Te atreves a demandar a mi familia? No demando a nadie, solo protejo mis derechos. Colgó. No habían pasado ni 10 minutos cuando llamó mi suegra. Nada más descolgar, gritó, ¿de verdad te atreves a divorciarte? Respondí, sí, ya lo he decidido. Ella rió a carcajadas.
¿Te crees que dejar esta casa va a ser la gloria? Ahí fuera, ¿quién va a querer a una mujer divorciada como tú? Yo mantuve la calma. Eso ya no es importante. Ella continuó. No esperes llevarte ni un céntimo. Dije suavemente. No me llevo nada de nadie. Solo reclamo lo que la ley protege. Ella estaba tan enfadada que empezó a insultar sin parar. Colgué el teléfono en silencio, sin una pizca de miedo. Esa noche, cuando llegué a casa de mis padres, había un coche conocido aparcado en la puerta. Javier estaba allí de pie. Caminaba de un lado a otro, impaciente. Al verme, se acercó inmediatamente. ¿Es verdad que has pedido el divorcio? Asentí. Es verdad. Me miró fijamente y de repente bajó la voz. Perdón. Ese perdón llegaba demasiado tarde. Si lo hubiera dicho justo después de las 2 bofetadas, quizás me lo habría pensado. Si hubiera nacido de un arrepentimiento sincero, quizás lo habría escuchado. Pero ahora, después de saber que había visto a un abogado, después de saber que reclamaba mis derechos, ese perdón sonaba más a miedo que a arrepentimiento. Miré al hombre que una vez había sido todo mi mundo, y mi voz sonó muy tranquila. Esperé este perdón mucho tiempo, pero no hoy, no después de que haya decidido irme. Dio un paso más, intentando cogerme la mano. Yo retrocedí suavemente. La distancia era solo de un paso, pero parecía la distancia de 2 años de dolor. Mi padre salió de la casa, se puso a mi lado y miró serenamente a su yerno. Sí, realmente sabes que te has equivocado. Deja que las cosas se resuelvan, legalmente. No le pongas las cosas más difíciles a mi hija. Javier bajó la cabeza. Por primera vez, su rostro mostraba una clara confusión. Quizás en ese momento se dio cuenta de que la mujer que siempre había aguantado en silencio durante 2 años ya no estaba en el mismo sitio esperando a que él volviera. Después de aquel encuentro en la puerta de casa de mis padres, Javier dejó de llamar continuamente. En su lugar, casi todos los días aparecía alguien de su familia. Por la mañana venía mi cuñada. Por la tarde, una tía de Javier. Al día siguiente, un primo lejano. Todos decían casi lo mismo. Los matrimonios tienen que saber ceder. No os separéis por un calentón. Tu suegra si grita es porque es mayor. Tú como nuera tienes que saber aguantar un poco. Yo solo escuchaba en silencio. Ya no daba explicaciones, ni discutía, porque entendía que esa gente solo conocía la historia por un lado. Ellos no vieron las 2 bofetadas, no vieron las veces que me revolvieron el equipaje, tampoco sabían quién había cargado con la familia durante los últimos 2 años. Una tarde, el abogado me llamó para informarme de que la demanda había sido admitida a trámite y me indicó que preparara algunos documentos adicionales relacionados con las contribuciones financieras durante el matrimonio. Volví inmediatamente a la ciudad. Esta vez no para ir a casa de mi marido, sino para terminar lo que había empezado. Al salir del trabajo, me reuní con el abogado. Me enseñó todo el expediente que había organizado meticulosamente. Cada cantidad, cada factura, cada extracto estaba marcado claramente. El abogado me miró. ¿Quiere añadir algo más? Pensé un largo rato y negué con la cabeza. No, solo espero que todo se resuelva de forma justa. Él sonrió. Ese es también el objetivo de la ley. Al salir del despacho del abogado, justo al bajar al vestíbulo, vi de repente a Javier. Estaba apoyado en su coche, con cara de cansancio. Probablemente llevaba mucho tiempo esperando. Al verme salir, se acercó rápidamente. ¿De verdad estás decidida a llegar hasta aquí? Respondí con calma. Sí. Miró el maletín que llevaba en la mano. Eso es la demanda de divorcio. No lo negué. Suspiró. Vuelve y habla con mamá. Está muy preocupada. Pregunté suavemente. ¿Preocupada por mí o preocupada por tener que repartir los bienes? La pregunta le dejó helado. Evitó mi mirada. Un momento después dijo, «Piensas demasiado mal de mi madre».
respondí despacio. Si solo fuera porque me quiere, en estos 2 años no me habría tratado así. Empezó a perder la calma. Siempre está sacando cosas del pasado. Quien no se coma, ¿equivoca alguna vez en la vida? Le miré. Es verdad, todos nos equivocamos, pero lo importante es si, una vez que te equivocas, estás dispuesto a corregirlo o no. En 2 años, ni una sola vez tu madre ha reconocido que se equivocaba, y tú ni una sola vez te has puesto de mi lado. Se quedó callado. Era la primera vez que no podía rebatirme. Justo entonces, su teléfono sonó. Miró la pantalla y se giró hacia mí. «Es mamá», contestó. Como yo estaba justo al lado, pude oír vagamente su voz. «¿Ya ha vuelto? Dile que no sueñe con quedarse con la casa». Javier aún no había respondido cuando mi suegra continuó. «Si sigue siendo tan testaruda, déjame hablar a mí». Él me tendió el teléfono. «Mamá quiere hablar». Lo cogí. Al otro lado de la línea, su voz seguía llena de acritud. «Qué lista eres. Contratando abogados para enfrentarte a la familia de tu marido». Respondí, con calma. «No me enfrento a nadie. Solo quiero proteger mis derechos». Ella rió, con desprecio. «¿Qué méritos tienes tú para exigir nada? Esa casa es de mí». «Hijo», dije despacio, «en estos 2 años he puesto mucho dinero para arreglarla y para los gastos de la familia. Tengo todos los papeles». Mi suegra gritó, inmediatamente. «¿Y qué si es tu dinero? Una vez casada, el dinero también es de la familia del marido». Al oír esa frase, sentí un frío glacial en el alma. Durante 2 años, ese había sido exactamente su pensamiento. El dinero que yo ganaba era de su familia, pero si llevaba una caja de dulces a mis padres, ella pensaba que le estaba robando. No quise discutir más. Dejaré que la ley lo resuelva. Dicho esto, le devolví el teléfono a Javier. Me miró, con los ojos llenos de impotencia y preocupación. Dijo en voz baja: «¿Has cambiado de verdad?» Sonreí. «No, solo he vuelto a ser yo, por misma. Quien ha cambiado no soy yo, sino la forma en que acepto que me traten». Esa noche volví al pueblo. Nada más entrar en casa, mi madre me dio un sobre. Dentro había fotos antiguas. Me sorprendí. «¿Qué es esto, mamá?» Ella respondió: «El otro día ordenando el armario las encontré. Míralas». Las abrí. Eran fotos del día de la boda. En cada foto yo sonreía radiante, con los ojos llenos de esperanza. Y Javier, a mi lado, también me cogía la mano con fuerza. Miré mucho tiempo y luego dejé las fotos suavemente sobre la mesa. «¿Mi madre?», preguntó. «¿Te da pena?». Respondí sinceramente: «Sí». «¿Qué te da pena?». «Pena por mi juventud, pena por los días que me entregué por completo a alguien que no supo valorarlo. Pero no me da pena la decisión que he tomado ahora». Mi madre asintió levemente. «Con que tú lo tengas claro, es suficiente». Esa noche recibí la notificación del abogado. La parte de mi marido había recibido oficialmente la demanda de divorcio. No habían pasado ni 10 minutos cuando mi teléfono empezó a vibrar continuamente. Más de 20 llamadas perdidas, mensajes llegando en tropel, de Javier, de mi suegra, de mi cuñada. Hasta el primo lejano que antes me aconsejaba aguantar, ahora me decía que me calmara. «Lo que sea, resolvedlo poco a poco, no os llevéis a los tribunales». Dejé el teléfono sobre la mesa, sin contestar a nadie. Durante 2 años, cuando lloraba sola, nadie salió a hablar por mí. Cuando sospechaban de mí, nadie le dijo a mi suegra que parara. Cuando mi marido me pegó, tampoco nadie le aconsejó que se disculpara. Y ahora que decido protegerme, todos aparecen. Salí al patio. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas. El sonido del viento entre los olivos era muy suave. De repente sentí el corazón mucho más tranquilo. Quizás porque por primera vez en 2 años no vivía para complacer a los demás. Estaba viviendo para mantener el respeto por mí misma. Y sabía que, aunque el futuro tuviera muchas dificultades,
Nunca volvería a esa vida en la que cada vez que visitaba a mis padres tenía que quedarme quieta mientras otros revolvían mi equipaje y sospechaban de mí como si fuera una ladrona. Unas 3 semanas después, recibí la notificación para la primera vista judicial del proceso de divorcio. La noche anterior casi no dormí, no por miedo, sino porque entendía que después de esto ya no habría vuelta atrás. Por la mañana temprano, mi padre me llevó a la ciudad. Durante el trayecto, solo dijo una frase: «Tú tranquila, hija. La verdad protege a quien vive con rectitud». Asentí levemente. Al llegar, el abogado ya me estaba esperando. Revisó todo el expediente por última vez y entramos juntos. Javier ya estaba allí. A su lado estaba mi suegra. Al verme, ella inmediatamente giró la cara. Su rostro ya no tenía la seguridad de antes. Javier también estaba muy diferente. Había adelgazado mucho. Tenía ojeras por no dormir. Cuando nuestras miradas se cruzaron, dijo en voz baja: «Elena». Yo solo asentí educadamente. Sin decir más, la vista comenzó. Después de que las partes expusieran sus argumentos, mi abogado fue presentando uno a uno los documentos que habíamos preparado. Extractos bancarios, facturas, de reformas, justificantes de pago, transferencias. Cada documento se colocaba sobre la mesa en orden cronológico. El juez examinaba todo muy detenidamente y de vez en cuando hacía alguna pregunta para aclarar detalles. Yo respondía con calma. Mi voz ya no temblaba como los primeros días. Cuando le tocó el turno a Javier, admitió que la mayor parte de los gastos diarios en los últimos 2 años los había pagado yo. También confirmó que muchas reformas de la casa se hicieron con mi sueldo y mis ahorros. Mi suegra se giró inmediatamente hacia él. «¿Pero qué estás diciendo?». Javier bajó la cabeza. «Mamá, no puedo decir otra cosa. Es la verdad». Por primera vez en muchos años, vi que se atrevía a contradecir a su madre. Lástima que llegara demasiado tarde. Mi suegra intentó rebatir. Ella es la nuera. Ocuparse de la familia es lo normal. El juez explicó suavemente: el hecho de que una persona contribuya voluntariamente a la familia no significa que esas contribuciones no se tengan en cuenta al resolver los derechos económicos según la ley, especialmente si han incrementado el valor del patrimonio del otro cónyuge. Al oír eso, mi suegra empezó a perder la calma. Se giró hacia mí. «Mira que eres calculadora. Solo habéis estado 2 años juntos y ya estás echando cuentas del dinero». La miré con serenidad. «Nunca quise echar cuentas. Si usted nunca hubiera sospechado de mí, si él nunca me hubiera pegado, quizás hoy no estaría sentada aquí». Toda la sala se quedó en silencio. Continué: «En estos 2 años nunca me dolió el dinero. Solo me dolió perder mi confianza». Mi suegra no dijo más. Bajó la cabeza. Quizás por primera vez entendió que el problema ya no era el dinero. Después de la vista, salí con mi abogado. Me miró y sonrió. «Hoy ha estado muy tranquila», respondí. «Quizás porque ya no quiero demostrar que soy buena persona. Solo quiero decir la verdad». Él asintió. «Eso es lo más importante». Justo entonces, se oyeron pasos detrás. Javier corría hacia nosotros. Llamó: «Elena, espera un momento». Me giré. Se quedó parado frente a mí mucho tiempo. Antes de hablar: «Perdón». Esta vez no había nadie alrededor. No estaba su madre ni familiares, solo nosotros dos. Su voz era muy baja. «Sé que en estos 2 años has sufrido mucho. Sé que me equivoqué. Sé que siempre me puse del lado de mi madre. Pensaba que eso era ser buen hijo. Hasta que te fuiste. No entendí lo que había perdido». Escuché en silencio, sin interrumpir. Él continuó: «No te pido que vuelvas. Solo espero que me perdones para no tener que vivir toda la vida con remordimientos». Miré al hombre que tenía delante. En mi corazón ya no había rencor, pero tampoco amor. Dije suavemente: «Te perdono. No por ti, sino porque no quiero guardar el dolor para siempre.
Perdonar para poder seguir adelante, pero perdonar no significa volver. Sus ojos se enrojecieron. Asintió. Lo entiendo. Fue la conversación más calmada que tuvimos desde el día de la boda. Sin discusiones, sin reproches, solo la verdad. Cuando me disponía a subir al coche con mi padre, mi suegra se acercó, inesperadamente. Se paró a unos pasos de mí, con el rostro lleno de cansancio. Dijo con voz muy baja: «Perdón». Me sorprendí un poco. Era la primera vez que le oía decir esa palabra. Ella dijo despacio: «Pensé que guardando el dinero, guardando las cosas, guardando a mi hijo, la familia estaría tranquila. No sabía que te estaba haciendo tanto daño». La miré. Los recuerdos de las veces que me registró el equipaje. Las frases crueles. Las 2 bofetadas. Todo apareció uno tras otro. Respondí suavemente: «Le agradezco sus disculpas, doña Carmen, pero hay cosas que cuando suceden ya no pueden volver a ser como antes». Mi suegra bajó la cabeza. 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. No dijo más. Solo se dio la vuelta en silencio y se fue. De camino al pueblo, mi padre preguntó: «¿Sientes el corazón más ligero?». Miré los campos de olivos que se extendían más allá de la ventanilla y sonreí levemente. «Me siento ligera, papá, no porque me hayan pedido perdón, sino porque por fin me he atrevido a levantarme y defendida». Mi padre asintió. «Eso es lo más importante». Por la noche me senté en el porche. El viento traía el olor a hierba fresca. El teléfono estaba muy tranquilo. Ya no había llamadas insistentes, ni mensajes de reproche. Abrí un pequeño cuaderno y escribí la primera línea de una nueva página. Hoy he cerrado de verdad el pasado. Al terminar de escribir, sonreí levemente. Por primera vez en muchos años sentí una sensación de paz, no porque alguien me la trajera, sino porque yo misma había tenido el valor de elegirla para mi vida. Después de aquel día en el juzgado, mi vida volvió poco a poco a su ritmo normal. De día iba a trabajar a la ciudad. Los fines de semana volvía al pueblo con mis padres. Por las noches dedicaba tiempo a aprender nuevas habilidades para preparar el proyecto de negocio que llevaba años soñando. Lo que más me sorprendió fue que ya no tenía insomnio. Durante los 2 años de casada, casi todas las noches me quedaba despierta hasta tarde, a veces preocupada por el dinero del mes siguiente, otras pensando cómo complacer a mi suegra, otras culpándome por no ser lo suficientemente hábil. Ahora podía dormir profundamente. Ya nadie revisaba mi teléfono. Nadie me preguntaba en qué había gastado cada céntimo. Nadie me prohibía visitar a mis padres. Una tarde al salir del trabajo, recibí una llamada de una antigua vecina de cerca de la casa de mi marido. Ella me tenía mucho cariño. Nada más descolgar, dijo: «Te llamo solo para preguntar cómo estás. ¿Estás bien, hija?». Sonreí. «Sí, estoy bien, tía». Charlamos un poco más, y de repente suspiró. «Desde que te fuiste, esa casa ha cambiado mucho». Escuché en silencio. Ella contó que Javier ahora tenía que ir al mercado, cocinar, y al volver del trabajo ponerse a limpiar a toda prisa. Mi suegra tampoco estaba tan bien de salud como antes. Le dolía mucho la espalda. Antes, como yo la cuidaba, no se notaba, pero ahora veía que le faltaba de todo. Al escuchar esas palabras, solo respondí suavemente: «Espero que todos estén bien». La vecina continuó: «Lo que más me sorprende es que desde que te fuiste, ella ya no levanta la voz a nadie. Una vez incluso le oí decir: ojalá aquel día no hubiera sospechado de la chica. Ojalá no hubiera tenido ese carácter tan difícil». Sonreí levemente. Hay lecciones que la gente solo aprende cuando ha perdido lo que era valioso. La llamada terminó. Miré la pantalla del teléfono mucho tiempo. En mi corazón no había sensación de regocijo, ni me alegraba de que la familia de mi marido tuviera dificultades. Solo sentía lástima, porque todo podría haber sido diferente si hubieran sabido valorarse mutuamente desde el principio. Unos días después,
Javier me envió un mensaje. Ya no llamaba, solo envió una frase muy corta. ¿Podemos vernos por última vez? Pensé un momento y acepté. Quedamos en una pequeña cafetería cerca de mi oficina. Era el mismo lugar donde él se me declaró por primera vez hacía años. Cuando llegué, él ya estaba sentado. Delante de él había 2 cafés, uno solo, como el que él siempre tomaba, y un café con leche manchado, como me gustaba a mí. Al ver aquella escena, mi corazón se llenó de recuerdos. Cuando éramos novios, solíamos sentarnos aquí, durante horas, hablando del futuro, de nuestra pequeña casa, de los hijos. Nadie imaginaba que, unos años después, en este mismo lugar, nos encontraríamos para decirnos adiós de verdad. Me miró, has adelgazado. Sonreí, pero me siento más fuerte que antes. Él bajó la cabeza. Lo sé. Sacó del bolsillo una pequeña caja, dentro estaba su alianza de boda. La puso sobre la mesa y dijo: estos días no paro de mirar este anillo. Ahora entiendo que en el matrimonio no basta solo con amar. Si no sabes proteger a la persona que tienes al lado, tarde o temprano la perderás. Miré el anillo y suavemente me quité el mío y lo puse junto al suyo. Los 2 anillos estaban juntos, pero nosotros ya no íbamos por el mismo camino. Dijo despacio: después de que te fueras, me di cuenta de cuánto trabajo había en casa. Mamá enferma, falta dinero para los gastos, los préstamos antiguos siguen ahí. Ahora me doy cuenta de que tú cargabas con todo. Respondí con calma. Lo que yo necesitaba no era gratitud, sino respeto. Él asintió. Sé que me equivoqué al pensar que siempre aguantarías. Me equivoqué al exigirte siempre sacrificios. Y sobre todo me equivoqué al levantarte la mano. Le miré. Si has entendido eso, entonces cambia. No para retenerme a mí, sino para que en el futuro no vuelvas a hacer daño a nadie. Asintió levemente, con los ojos llenos de arrepentimiento. Al salir de la cafetería, sentí el corazón muy ligero. Todo el rencor parecía haberse disipado. Por la noche, el abogado me llamó para decirme que el proceso de divorcio avanzaba favorablemente. Algunos asuntos relacionados con mis derechos económicos también habían sido acordados por las partes según la ley. Le di las gracias. Al colgar, me senté a calcular el plan para mi nueva vida. Siempre me ha gustado la repostería. Desde la universidad, mis amigos siempre me encargaban las tartas de cumpleaños. Luego, con el trabajo, tuve que dejarlo aparcado. Ahora quería volver a empezar. Cogí el cuaderno y apunté cada gasto previsto: alquiler del local, horno, ingredientes, publicidad. Cuanto más escribía, más sentía el corazón lleno de esperanza. Justo entonces, mi madre entró en la habitación, miró lo que escribía en el cuaderno y preguntó: ¿vas a abrir una pastelería? Sonreí. Sí, quiero intentarlo. Mi madre me miró mucho tiempo y sonrió. Esta vez te veo sonreír diferente. Levanté la vista. ¿Diferente cómo, mamá? Ella respondió suavemente. Antes, sonreías para que los demás estuvieran tranquilos, pero ahora sonríes porque tú misma eres feliz. Al oír a mi madre, sentí que se me humedecían los ojos. Era verdad. Hacía mucho tiempo que no podía sonreír con tanto alivio, no porque nadie me lo reconociera, no por intentar complacer a nadie, sino simplemente porque sabía que estaba reconstruyendo mi vida paso a paso con mis propias manos. Esa noche me paré en el patio mirando el cielo estrellado. El viento del campo soplaba suavemente trayendo un aroma dulce. Recordé aquella mañana fatídica de hacía unos meses. La mañana en que solo quería llevar un pequeño regalo a mis padres. La mañana en que me revolvieron la maleta. La mañana en que me preguntaron si estaba saqueando la casa. Y fue esa misma mañana cuando las 2 bofetadas del marido que había prometido amarme toda la vida me despertaron de mis últimas ilusiones. Si aquel día hubiera seguido agachando la cabeza,
Quizás hoy seguiría viviendo entre sospechas, teniendo que pedir permiso cada vez que quisiera visitar a mis padres, aceptando insultos a cambio de un matrimonio que era solo una fachada. Pero elegí otro camino, un camino difícil, con lágrimas, con pérdidas, con noches en vela por la preocupación. A cambio, recuperé lo más valioso, mi dignidad. Entendí que el matrimonio no es un lugar donde una persona sacrifica todo y la otra considera ese sacrificio como algo natural. La familia tampoco es un lugar donde se usa el control para demostrar amor. Un hogar solo es verdaderamente pacífico cuando cada uno sabe respetar al otro. Cerré la puerta de la pastelería, levanté la cabeza y miré el cielo estrellado. El viento de la noche soplaba suavemente a través de los árboles del patio. En ese momento, supe que ya no era la mujer que abrazaba en silencio una maleta entre lágrimas años atrás. Me había convertido en una persona que sabía amarse a sí misma, que sabía proteger su dignidad y que era lo suficientemente fuerte como para seguir adelante por el camino que había elegido. Gracias a todos por dedicar su tiempo a escuchar la historia de hoy. Si les de Marita gustan las historias significativas sobre la vida y la familia, suscríbanse al canal para acompañarnos en las próximas historias.